del 13 al 22. Téngalo ahí, téngalo ahí. Algo importante es de lo que vamos a tocar ahora, es que vamos a hablar, y póngame atención desde ya, hermano, vaya poniéndome atención, no se me distraigan, necesito su atención aquí. Algo importante que vamos a tocar hoy es la purificación del templo. El viernes estuvimos hablando de cómo Dios hablaba con Nicodemo y le explicaba algunos misterios para poder ser salvo, y cómo él, siendo un gran fariseo, Nicodemo, siendo un gran fariseo y conocedor de la ley, no conocía muchas cosas que eran importantes. ¿Por qué razón el Señor Jesús? Se cree que Mateo, Marcos y Lucas narran, diga conmigo, narra la primer limpieza, lo que le llaman los expertos en asuntos bíblicos, le llaman la primer purificación del templo, la narra Mateo, Marcos y Lucas. Y algo curioso es que luego hace otra limpieza. Hay un poco de controversia en eso. En algunos dicen que no, otros dicen que sí. No se meta usted en ese rollo. Lo importante es entender por qué purificó el templo. Ese es el centro. ¿Por qué purificó Jesús el templo? Y se cree que hizo una purificación cuando estaba comenzando su ministerio, y también hizo otra purificación cuando estaba terminando su ministerio. Algo interesante entonces es que nosotros tenemos que entender que más que en un edificio se convierta en templo de Dios, el templo de Dios realmente somos nosotros. Y yo quiero, no lo busque usted, yo se lo voy a leer. Está en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Fíjese cómo comienza el apóstol esta parte, con una pregunta, y en la pregunta dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego más adelantito en el capítulo 6 versículo 19, otra pregunta que dice: ¿o ignoráis? ¿No sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces tenemos que entender que estamos hoy en esta predicación vamos a hablar en dos sentidos: en el sentido de lo que es purificar el templo, como un lugar como este, y de lo que es purificar también el templo de nuestra vida, de nuestro cuerpo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Vaya usted entonces allí al libro de Juan capítulo 2 del 13 al 22, y cuando lo tenga deme un amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, les dijo, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Que Dios bendiga su palabra. El sermón de hoy le hemos titulado: el celo de tu casa me consume. Diga conmigo: el celo de tu casa me consume. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando, y el bosquejo se lo he puesto ahí en su boletín para que usted vaya a su casa y chequee con una tacita de café, en medio de un tiempo de oración, con una alabanza de fondo, usted chequee su boletín contra la Biblia, y usted pueda ver que lo que le estoy diciendo hoy si es verdad o es mentira. Entonces, ¿pero qué sucede cuando el templo de Dios está sucio? ¿O qué sucede cuando el templo de Dios está limpio? Dios actúa de diferentes maneras, lo dice el libro de Hebreos. Y algo importante es que Él actúa de una manera cuando está en un templo limpio, y actúa completamente de otra manera cuando está en un templo sucio. ¿Qué sucede cuando el templo de Dios está sucio? Bueno, es llamado casa de mercado, es llamado cueva de ladrones, de acuerdo a Mateo, Marcos y Lucas. Contiene utensilios de deshonra, asisten comerciantes deshonestos,
asisten personas con malas intenciones, si ofrecen a Dios sacrificios con defectos, el templo tiene que ser limpiado. ¿Qué sucede cuando el templo de Dios está limpio? Es llamado casa de mi Padre, es llamado casa de oración. Hay celo por las cosas de Dios, celo por el templo, celo por las escrituras. Hay también profecía, hay sanidad, hay clamor y alabanza para Dios, y hay también enseñanza. Vamos a ver esos puntitos rapidito. ¿Qué sucede cuando el templo de Dios está sucio? Es llamado casa de mercado. Vaya al versículo 16 del libro que le pedí que abriera, Juan 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad, y no se me concentre ni se ponga a pensar, sígame para que usted entienda todo el marco de todo este evento. Es un evento precioso, es un evento glorioso. Grandes pintores gastaron su talento plasmando con pintura y pincel lo que estaba sucediendo, lo que sucedió ese día. Es un evento magnífico que hasta el día de hoy sigue haciendo que muchos escritores puedan también invertir tiempo con su cerebro tratando de traer el misterio de lo que ahí pasó, de lo que ahí sucedió. Vamos a ver si nosotros no podemos llevar un poquito de eso en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando el templo de Dios está sucio? Es llamado casa de mercado. Yo le dije que leyéramos 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor llega al templo y Él espera encontrar un poco de devoción. Él espera encontrar un poco de oración. Él espera encontrar un poco de búsqueda de ese Dios invisible al cual posteriormente a la vida de Jesús empezó a predicar Pablo. Él esperaba que ese templo se hubiera edificado realmente para gloria de Dios. Dicen que ese templo era tan magnífico que muchas personas pensaban que estaba hecho de oro, porque de alguna manera Herodes, quien lo había edificado, uno de los 4 Herodes, él edificó un templo que cuando se miraba a la distancia y la luz pegaba contra el templo, reflejaba luz del mismo templo como que era oro. ¿Por qué razón? Bueno, porque el hombre había sido tan inteligente, Herodes, y aunque era un déspota y era un sanguinario y era un gran asesino y era un mujeriego y era un irreverente en las cosas de Dios, tenía mucho talento para lo que era la construcción, y se le había ocurrido traer de lejos piedras de mármol que las habían tallado, y con esas piedras habían compuesto cada pared, y resulta que al golpe de la luz del sol se miraba como que era de oro, y era algo sorprendente, era algo que a la gente atraía. Resulta que para Jesús ese era el templo de Dios, donde se esperaba devoción y un poco de fe en las cosas del Señor. Para Herodes era como el Wall Street en nuestros tiempos. Él había puesto alrededor del templo tiendas y lugares donde se pudiera comerciar y financiar, porque él cobraba impuesto de todo eso, y porque él tenía que pagar impuesto al Imperio Romano también. Entonces habían intenciones muy diferentes con relación al templo. Igual que hoy día. ¿Por qué venimos a la iglesia? Bueno, yo recuerdo que un tiempo cuando yo me acababa de convertir, yo iba a la iglesia sencillamente porque yo me sentía culpable de una relación que no había podido mantener, de una relación sentimental donde también había quedado herido, y yo había llegado para que el Señor sanara mi corazón. Con los días el Señor me sanó, pero se me fue olvidando por qué yo llegué a la iglesia, y empecé a llegar a la iglesia y seguía llegando a la iglesia, mejor dicho, sencillamente porque yo tenía un ministerio bastante raro. Yo era uno de los guardaespaldas del pastor. Y resulta que en mi país, pues un país violentísimo, todos ustedes saben que mi pequeño país ha sido grande en violencia, ¿verdad? Y no estaban fuera de la lista los pastores para poder ser secuestrados o para ser asesinados, porque de repente un pastor, con todo lo que decimos desde un púlpito, nos metemos en líos con medio mundo. Entonces, pues él tenía sus respectivos enemigos por esto, ¿verdad? Y entonces se me olvidó por lo que llegaba al principio a la iglesia y después creía que era, y me gustaba pararme enfrente, ¿verdad?
Olvídese, yo cuando joven era chulo. No, hombre, chulo, y me paraba aquí. Más que andaba con un peinado que según yo me parecía Paul McCartney. Y me paraba enfrente, ¿verdad? Y tenía unos grandes brazotes yo así, ¿verdad? Ahora, y tenía mucho pecho. Y según yo, y después, ahí, ¿por qué? Porque yo quería que las muchachas de la iglesia me vieran, ¿verdad? Entonces, las intenciones cambiaron. ¿Por qué, hermano? Porque aunque estemos en las cosas de Dios, de repente podemos perder el norte. Podemos perder el buen sentido de lo que es venir al templo, de lo que es venir a la iglesia y de lo que es ser templo de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando el templo está sucio? Es llamado cueva de ladrones. Vaya usted rapidito a Mateo 21:13 para que usted lo corrobore. Las otras dos citas usted las corrobora en su casa, Marcos y Lucas. Mateo 21:13 rapidito. A mí me interesa que usted vea que en el libro de Juan le llama el Señor casa de mercado, pero en el libro de Mateo le llama a él cueva de ladrones. ¿Ah? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Lo constató? ¿Lo vio? Ok, eso es lo que a mí me interesaba, que usted lo viera. ¿Por qué el Señor, vuelva otra vez al libro de Juan capítulo 2, ¿por qué el Señor le llama cueva de ladrones? Exactamente por eso, porque las intenciones de las personas habían cambiado. Y porque sí, quizás habían unos que otros, y lo vamos a ver más adelante, claro que sí, incluyendo al Señor, Él llegaba con intención de adorar, con intención de orar, con intención de tener un encuentro con su Padre. Como también nosotros, así, esa tiene que ser la actitud por la que venimos a la iglesia. La actitud, mire hermano, óigame, escúcheme aquí. Si usted viene a esta iglesia o a cualquier iglesia donde usted vaya con una actitud que no sea adorar a Dios, usted está yendo con la actitud equivocada. Completamente. Sea lo que sea, le ponga usted el argumento que le ponga el pretexto que le ponga usted lo que quiera. Está yendo a la iglesia con una actitud equivocada. ¿Por qué razón entonces el templo tiene que ser limpiado cuando está sucio? Porque contiene utensilios de deshonra. Nosotros somos llamados en la Biblia, y muchos de ustedes lo saben, somos llamados en la Biblia vasos de barro. ¿Sí o no? Somos llamados vasos de barro. Y el vaso de barro puede ser usado para honrar al Señor o para deshonrar al Señor. Caso de ello, el apóstol Pedro, muy bocón, muy necio, muy pendenciero, muy peleonero, pero terminó siendo un vaso de barro de honra para Dios. En el mismo grupo, un Judas, hecho de la misma tierra, hecho de la misma manera como el apóstol Pedro, él terminó siendo un vaso de barro de deshonra. Los dos fueron enseñados por el mismo Señor. Los dos fueron instruidos por el mismo Dios. Los dos se criaron bajo la misma ley judía. Los dos fueron también discipulados por el mismo Cristo. Pero uno era un vaso de honra, el otro era un vaso de deshonra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En la iglesia muchas veces, como en la casa, como en nuestro hogar, de repente tenemos un hijo excelente. Le gusta estudiar, le gusta cumplir con las responsabilidades, le gusta cumplir con las órdenes del papá, le obedece a la mamá. Hay unos hijos que wow, ¿verdad? Son preciosos. Uno dice, Señor, no merezco este hijo, ¿verdad? Entonces, pero hay otros que, ay, Señor, ¿y este hijo de quién es, Señor? ¿Verdad? Este me mete en cada lío, me hace gastar dinero, a cada rato le están poniendo tickets en el freeway, saca malas notas, a cada rato me está llamando el principal, a cada rato me están llamando los maestros, se mete en lío con los vecinos, no se pone el cinturón para manejar, anda 80, 90 millas por hora, y uno con ese, lejos de sentirse uno deshonrado, uno siente que él es el deshonrado, y uno dice, me da vergüenza decir que sos mi hijo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacer? No podemos tratar de la misma manera si tenemos dos casos diferentes como estos que yo les acabo de describir. Al hijo que se porta bien, al hijo que nos honra, lo tratamos bien. ¿Para qué regañarlo usted? ¿Ah? ¿Para qué regañar? Al contrario, uno tiene unos cuantos pesitos y uno le pasa, mire mi hijo, para que no ande ahí sin nada, ¿eh? Para que vaya a echarse una su soda, para que invite a alguna muchacha ahí a comer con usted, para que no le falte este dinerito en la escuela. Uno ve cómo le hace.
Ay, pero esos hijos que lo malgastan a uno, ¿verdad? Y que uno dice, este se harta más que todo el ejército de, ¿verdad? Y uno tiene que echarle llave a la refrigeradora, ¿verdad? Y entonces, sí, por lo menos el perro ladra, pero este solo viene a comer, ¿verdad? Y entonces, son cosas que uno, ¿ah? Entonces, bueno, hay utensilios de honra y de deshonra en la casa también, así también en la casa del Señor. ¿Ok? Yo quiero que usted vea el versículo 15. Versículo 15, el versículo 16, pero va a ir conmigo a Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11, 16. Fíjese que ahí había algo raro que casi nunca hablamos de eso. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado a los predicadores tocar este tema. Yo creo que en mis 18 años de pastorear esta iglesia es primera vez que yo voy a tocar este versículo. Marcos 11, 16. ¿Lo tiene, hermano? Y no, estamos hablando del mismo evento, la pureza, la limpieza del templo. Estamos hablando de lo mismo, solo que en otro libro. No se me desconecte. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando ¿qué? Utensilio alguno. ¿Y por qué? Si en la casa de Dios habían varios utensilios. Estaba la mesa donde se servían los panes. Estaban los platos donde se ponían esos panes. Estaban las lámparas donde se ponía aceite y siempre tenía que estar prendidas las 7 lámparas, el menorá. Estaba una arca. En el arca se encontraban las tablas del pacto, la vara de Aarón y el maná que él mandó en el desierto. Habían un montón de utensilios, habían cortinas, habían pórticos, habían columnas, habían un montón de cosas. ¿Por qué dijo eso? Y otra cosa, vuelva al capítulo 2, vuelva al capítulo 2 de Juan, vuelva al capítulo 2 de Juan y mire lo que dice al final del versículo 15. ¿Qué dice ahí? Y volcó las mesas. Como que no hubieran habido mesas en el templo. Desde que el Señor diseñó el tabernáculo y le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, habían varias mesas. La mesa donde estaba el lavatorio de los sacerdotes, donde antes de entrar al lugar santo, después de los sacrificios, los sacerdotes se lavaban las manos de la sangre de los animales del sacrificio y entraban. Luego adentro estaba otra vez los panes de la proposición y estaban en una mesa. ¿Por qué razón él ahora volcó las mesas? Porque hay mesas de honra y mesas de deshonra. Yo recuerdo que hace muchos años, yo trabajando en un laboratorio como visitador médico, ustedes lo saben, echaron a uno de los jefes de personal porque encontraron teniendo relaciones íntimas al que trabajaba en esa oficina con una de las empleadas del laboratorio. Ahí estaban teniendo intimidad en el escritorio. Y una de las cosas que yo recuerdo es que cuando el jefe nos reunió a todos los empleados y explicó por qué estaban despidiendo a esa persona, dijo: porque uno no tiene que poner, y dijo una grosería, hablando del excremento de los seres humanos, uno no tiene que poner eso en la mesa de la familia donde se pone el pan. Y lo que vino a hacer fue exactamente eso a su oficina. No honró el templo de trabajo, por decirlo así. Entonces, algo interesante es que si nosotros hacemos una relación, nosotros tenemos que entender, hermanos, que si estamos conociendo de Dios, si queremos acercarnos más a Dios, si queremos la bendición de Dios, tenemos que honrar todo lo que Dios nos ha dado. El trabajo, hay que honrarlo. Llegue temprano, hermano, cumpla con su trabajo, sea sumiso a sus jefes, a sus patrones. No le gusta, renuncie y después hable de ellos. Pero trabajando allí, ¿por qué va a empezar a hablar de ellos? Si eso es lo que es exactamente la fuente que Dios usa para que yo lleve el pan de cada día a mi mesa, a mi familia, a mis hijos. Entonces, honremos nuestro cuerpo también, hermanos. Yo sé que los taquitos son sabrosos, la pupusa de chicharrón, un chilatito con su respectivo nuegado, su plátano frito y un poquito de frijoles, unos 4 huevos estrellados con respectiva salsa, unas sub-20 tortillas. Óigame usted, ¿quién se resiste, por Dios santo, a eso? Pero no podemos estar comiendo eso. ¿Por qué cree usted que las salas de los hospitales están llenas ahorita?
por mucha gente que no llega ni a los 50 años, problemas de colesterol, problemas de hipertensión, problemas de tensión, problemas de todo, hermano, aterosclerosis y montón de enfermedades que hay ahora. ¿Por qué? Porque no estamos honrando los utensilios. Entonces cuando el Señor ve que nosotros deshonramos, ¿qué hablamos de los pastores? Yo estoy hablando mucho de los pastores últimamente. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué creemos nosotros cuando un pastor desde aquí pretende predicar la palabra de Dios y allá afuera es completamente todo lo contrario? Mujeriego, le debe a todo el mundo, habla de todo el mundo, es un hombre que no se le puede tener confianza. Todo lo que se le dice al oído lo dice el sermón el día domingo y todo. Sí. Y andan enamorando a las hermanas que cantan, andan enamorando a las hermanas del coro. Sí, ¿cuántas veces hemos oído de pastores que terminan enredados con las coristas o con las del pandero? Yo solo me enredo con la jefe de cuna. Sí, hermanos. Y después vamos delante de Dios con qué cara. Y somos tan sinvergüenzas que todavía le pedimos al Señor: bendíceme. Óigame, bendíceme. ¿Cómo? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. No importa el cargo que tengamos dentro o fuera de la iglesia, nosotros tenemos que honrar lo que hacemos para la gloria de Dios. Dígame, iglesia. Así es que asisten también comerciantes deshonestos. Y yo no quiero hacer sentir mal a nadie que se dedique al comercio o sea vendedor. No estoy hablando de eso. Entienda bien lo que quiero decir yo hoy a través de esta interpretación. Versículo 15 en la primera parte. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Porque eran personas que estaban solamente por interés material y no por cumplir con la ley de Dios. Uno, porque eran personas que estaban vendiendo producto adulterado. Recuerde que una de las condiciones para poder sacrificar un animalito en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tenía que ser sin defecto. Sin defecto. Eso lo vemos repetidas veces nosotros en el libro de Levíticos, y lo vemos en Deuteronomio, y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces estaban vendiendo bien caro, estaban vendiendo animalitos que no eran aceptados por Dios, y estaban vendiendo y cambiando y haciendo negocios que estaban usurpando al pueblo, estaban timando al pueblo. Dios no está en contra, y parte del comercio es que si usted se dedica al comercio, usted vaya, compre unas 10 camisitas, las compra a $10 y usted dice: bueno, las voy a regalar a unos 12, las voy a vender a unos $12. Ese es comercio. Usted le gana $1, $2, $3 de acuerdo a los impuestos, de acuerdo a todos los gastos de operación, de acuerdo a todos los gastos de gasolina. Eso es normal. El problema está aquí. Cuando yo traigo la camisa, la pongo aquí frente a la iglesia y le digo: esta fue bañada con agua bendita. Y esta camisa se la puso el Papa Francisco. Y esta camisa, mire lo que dice, y le ponemos un versículo, ¿verdad? Se ve bonita, y le ponemos una cara bien triste de Jesús sangrando de la frente. Y le digo: espérese, y esta camisa ya fue bendecida por Billy Graham. Y empezamos nosotros a hacer comercio. ¿O no hay una iglesia por aquí que hace eso? Usted sabe, le venden la rosa, le venden la arena, le venden las astillas de la cruz. Las astillas del arca de Noé las han vendido en esa iglesia. Sí, es cierto. Tiene un hoyo hoy el arca que dicen que se ha hundido. Y el pañuelo santo, el aceite. Óigame usted, como decía él, óigame. Y la gente cree, porque el que está aquí al frente sabe que la gente tiene necesidad de creer en algo. Y entonces nos aprovechamos. Ese es el problema que tenía Jesús con los comerciantes.
¿Qué sucede cuando el templo de Dios está sucio? Entonces asisten comerciantes deshonestos, asisten personas con malas intenciones. Mire los fariseos, usted, eran unos cuervos, eran unos buitres alrededor de Jesús. Versículo 18, rapidito hermano, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Ah? Haciendo preguntas de cosas que ellos ya conocían, haciendo preguntas para hacer caer al maestro, haciendo preguntas para demostrar que ellos sabían mucho y que él no sabía nada. Lo que querían era hacerlo quedar en ridículo frente a todos los que estaban ahí escuchando. Ahora vamos a descubrir la verdadera intención por qué ellos hacían estas preguntas. Vaya conmigo rapidito al libro de Marcos otra vez, capítulo 11. Marcos 11. Estos escribas y sacerdotes tenían muy malas intenciones. Y no era solamente hacer quedar en ridículo al que enseña. Tenían peores intenciones. ¿Tiene Marcos 11, 18? Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban, ¿cómo qué? Esa era la verdadera intención de ellos: matarle. Hoy tal vez a los pastores no nos quieren matar, pero nos quieren meter presos por todo lo que decimos contra los homosexuales, contra las lesbianas, contra los falsos políticos, esos políticos que andan ofreciendo todo, como el presidente que tenemos ahora. Ofreció que iban a haber un montón de soluciones para los inmigrantes, ¿sí? Y resulta que en el presidenciado de él es cuando más deportaciones han habido. Y llegó al poder por el voto hispano. Pero ¿qué sucede cuando ellos empiezan a escuchar eso? Tienen que amordazar, tienen que tapar la boca, tienen que callar. ¿Qué sucede cuando el templo estaba sucio? También se ofrecen a Dios sacrificios con defectos. Otra vez vuelva a Juan 2:16. Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. El problema era, uno, que estaban vendiendo animales con defectos. Recuerde que para esos días todavía los judíos estaban bajo la ley. ¿Entiende eso o no entiende eso, iglesia? Estaban bajo la ley, y la ley decía que no se podían sacrificar animales en el templo que tuvieran defectos, manchas, que no tuvieran la edad correcta. Entonces ese era uno de los puntos. El otro punto: lo estaban vendiendo demasiado caros. Demasiado caros. Era quizá lo que les sobraba a las personas estas en las granjas, y traían lo peor para darle lo peor a Dios. Nunca dé el billete más arrugado de su cartera, mejor no dé nada. No dé una ofrenda que le duele en su corazón, mejor no dé nada. Hermano, muchas veces nosotros buscamos en la cartera el billete más pequeño. No dé nada, hermano. Yo sé que veníamos, como dijo hace un rato nuestro hermano Luis, llenos de tradiciones por otra época en que hemos vivido, por la cultura, por la sociedad, por la familia donde vivimos, y nos han hecho creer que Dios es limosnero. Vamos a recoger la limosna. Permítame, hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren una limosna? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren una limosna? ¿Por qué entonces le vamos a dar una limosna al Dios Todopoderoso? Ese es el punto. Y eso es lo que estaba viendo Jesucristo en el templo. Entonces, por otro lado, era prohibido que entrara excremento al templo. Hay una parte en el libro de Levíticos que le manda al campamento de Israel diciéndole: y limpia alrededor de tu casa, le dice, porque no sea que el Espíritu de Jehová ande paseando por allí, y si se encuentra con uno de tus desechos, te destruirá. Entonces, uno de los grandes problemas era que los animales defecaban en el templo. Cuántas veces venimos y vemos que el niño le está haciendo un hoyo a la banca y decimos: bueno, pero está entretenido, ¿a quién le hago? Venimos como que somos camellos. Paz debajo de la banca. ¿Quiere comprobarlo? ¿Quiere comprobarlo? Toque la banca abajo. Yo le aseguro que ahí va a hallar de menta. No se vayan a poder a mascar el chicle, así como Elf cuando llegó a Nueva York, ¿verdad? Yo digo, por eso es que Dios los tiene acabados, por eso es que Dios los tiene miserables,
no respetan la casa de Dios, Dios dice, porque voy a respetar yo tu casa. Tú no cuidas mi casa, porque yo voy a cuidar la tuya. Tú no cuidas tu vida, porque tengo que cuidarte yo tu vida. Te intoxicas con cuánta droga existe, te intoxicas con alcohol, te intoxicas con tabaco, y después me clamas a mí cuando te tienen entubado en el hospital en cámara de oxígenos. Dice Dios, ¿crees que soy un Dios tonto? ¿Crees que soy un Dios de palo, de yeso, de madera, que no me doy cuenta? Yo me doy cuenta de lo que estás haciendo. ¿Crees que bendiga tu matrimonio? Pero tú estás deshonrándolo, metiéndote con esa amante. ¿Qué? Entonces, asisten personas con malas intenciones. Si ofrecen a Dios sacrificios con defectos, el templo tiene que ser limpiado entonces. Y es que viene la prueba. Yo creo, hermano, que la sequía que estamos viviendo hoy nos está poniendo de rodillas a varios ya. Sí, hermano. Se va a poner la canasta básica más cara. De algún lugar tienen que traer el agua. Un día de estos un hermano me dijo, ¿y por qué no lo traen de Mississippi? Pues sí, ¿verdad? Puro cántaro, todo. Un cántaro de Mississippi por acá. No, hombre, si eso es fácil decirlo. Pero hacer un canal desde Mississippi, ¿usted cree que? Claro, California lo puede hacer, pero usted y yo lo vamos a pagar. ¿Cómo? Con impuestos. Entonces, vaya conmigo al versículo del 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados y haciendo ¿qué? ¿Y haciendo qué? No, yo quiero estar claritos. Vamos a ver. ¿Y haciendo qué? Un azote. Porque solo así entendemos nosotros. Un azote. Te mandé una recesión. Un azote. ¿No sabe qué es eso? Venga. Eso es un azote. Cuando le decimos a los hijos, vení para acá. ¡Pau! Un azote. Hizo un azote en forma de látigo. Recuerde que él era carpintero. Él tenía habilidad manual. Él podía usar el cuchillo, la lija, podía usar el formón, el martillo. Hizo un azote y empezó a azotar. Nos mandó recesión, nos mandó una enfermedad a la casa. Esta gripe que está dejando vacías las iglesias. No solo nosotros tenemos como cerca de unas 15 familias enfermas que han llegado hasta el hospital por la gripe. ¿Y qué más? Y ahora nos manda una sequía. Y nosotros felices. Porque como todavía abrimos el chorro y cae agua, todavía abrimos el grifo y cae agua, nosotros felices, ¿verdad? ¿Hasta cuándo el hombre cae de rodillas? Hasta que le apretan los zapatos que son de él, que son suyos, que son propios. ¿Hasta cuándo realmente nosotros clamamos a Dios? Hasta que estamos en un callejón sin salida. Hasta que caemos en un pozo donde decimos, ¿y ahora quién me va a sacar de este hoyo? Me enfangué tanto, me ensucié tanto, me llené tanto de lodo podrido. Creí que mi mujer me iba a aguantar siempre esto. Creí que no se iban a dar cuenta en la casa. Creí que en el trabajo mi jefe no se iba a dar cuenta de lo que estaba yo robando. Creí que, y ¡pum! Entonces, Señor, no, hijo, too late, dice él, ¿verdad? Es tiempo de limpiarte de otro modo. Y hace el azote. Y perdemos trabajo, perdemos familia, perdemos la casa, perdemos los vehículos, perdemos la libertad económica, perdemos ahí vamos corriendo. Yo veo unos muchachos hoy en el freeway que yo digo, ay Señor, qué bueno que este se mate, ¿verdad? Lo malo es que cuando se vaya a matar se va a llevar de encuentro a otro. Y no respetamos nada y creemos que el mundo nos pertenece y creemos que todo el mundo tiene que apartarse y que somos absolutos y que no dependemos de nadie. Y de repente vemos el arbolito de Navidad detrás de nosotros, ¿verdad?
Y ahí a mí me da risa cuando la gente va corriendo y ve a un policía parado ahí. Todo el freeway se detiene. Todo el freeway se detiene. ¿Ah? Y yo digo, maje, digo yo, ¿dónde estaba tu gran carrera, verdad? ¿Ah? Lo mismo es cuando Dios aparece con azote. Lo mismo es, hermanos. Entonces, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, echó fuera del lugar de honra para Dios, echó del lugar de privilegios, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, todo lo que les servía para trabajar se les acabó, y los bueyes, esparció las monedas, porque ahí estaba la cara. ¿Se recuerda usted cuando llegaron los fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa también, verdad? Le preguntaron, Señor, le dijeron, Rabí, le dijeron, ¿verdad? Maestro, le dijeron, ¿verdad? ¿Tenemos que pagarle impuestos nosotros al imperio? Y él los clavó bien rico, ¿verdad? Ustedes son fariseos que sirven en el templo y saben que no tienen que entrar cosas inmundas. ¿Alguno tiene una moneda?, les dijo. Nosotros pensamos que solamente fue una simple elección de lógica. No, ahí hubo algo más. Lo que sucedía era que en la moneda estaba la cara del César. Y el Señor en ese momento le estaba diciendo, ya vendieron su fe, ya vendieron su tradición, ya vendieron su judaísmo, ya confían más en Roma, ya confían más en el dinero, se creen más seguros porque tienen oro y plata. Dame la moneda, le dijo. Y cuando le ve dicen, ¿el rostro de quién está aquí?, le dijo. Del César, dijeron ellos. Cuando él dijo, den al César lo que es del César, no estaba diciendo vayan y paguen impuestos, no estaba diciendo eso. Estaba diciendo, devuélvanle al César lo que Judas tiene en su corazón y con lo cual va a usar para traicionarme. Devuélvanle eso al César y vuélvanse a Dios. Eso fue lo que les dijo. Denle al César, regrésenle al César lo que es del César. En el imperio romano los césares se traicionan, se matan unos con otros. ¿Sabía usted que el gran Herodes que mandó a hacer ese templo fue el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista? Los Herodes se metían con las mujeres de los hermanos, con las cuñadas. Los Herodes mandaban a matar a sus propios hijos. Los Herodes hacían toda barrabasada que se les ocurría. Y eso era algo que el Señor estaba tratando de limpiar en el corazón del pueblo. Sí, esos son sus gobernantes, pero ustedes no tienen que ser como sus gobernantes. ¿Ah? El hecho de que un alcalde pueda traicionar a su esposa no quiere decir que usted lo puede hacer también. Eso es lo importante en la vida de cada persona. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando entonces ve que nuestro templo está sucio? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Entonces hace un azote y nos empieza a quitar, nos empieza a cortar todas aquellas fuentes, todos aquellos canales que nos pueden servir para subsistir y para existir en esta vida. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dice amén, hermano. Entonces es importante entender eso. ¿Qué sucede cuando el templo de Dios está limpio? ¿Cuántos lo quieren saber? Lo espero el otro domingo a las 10 de la mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque eres grande y poderoso. Gracias te damos, bendito Dios, porque tu palabra es para siempre. Gracias, bendito Señor Jesús, porque nosotros, Padre, de verdad no necesitamos de azotes, Señor. Ya entendimos. Yo ya entendí, Padre. Este púlpito es tuyo, no es mío. Mi ministerio no es mío, es tuyo. Mi familia no me pertenece, es tuya. Te pido perdón por todas las veces que yo he ofendido a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos aquí de esta iglesia, a mi vecino. Te pido perdón, Señor. Pero, Padre, que no nos cortes las bendiciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener limpio el templo que te pertenece, que es tuyo. Así que te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora. Y gracias te damos porque hemos entendido tu mensaje, Padre. Y vamos, yo siento, Señor, que esta iglesia sale con su corazón bien contrito.
salen con el corazón humillado. Yo lo siento, Señor. Lo siento en su silencio, lo siento en su percepción, lo siento de alguna manera especial. Y si lo siento yo, que soy un hombre de carne y hueso, mucho más lo sientes tú, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, bendice sus casas, que más que cargados salgan con el deseo y con la libertad de honrarte a ti y de aceptar tu palabra y obedecerla, Señor, para que todos podamos vivir en libertad. Mientras la iglesia ora, quizás hay alguien aquí que dice: yo realmente reconozco que necesito ser limpiado. Bueno, para Jesús poder limpiar el templo, tuvo que entrar a él. Usted quiere entonces recibir la misma bendición, ponga a Jesús adentro de su corazón, acepte a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como Salvador personal? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano en señal de que usted recibe a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida hoy a Cristo? ¿Habrá alguien? ¿No? ¿No hay nadie? Iglesia, póngase de pie, los vamos a despedir. Padre, de verdad, Señor, te damos gracias por esta mañana tan hermosa. Te damos gracias por esta hermosa iglesia, por este hermoso templo también hecho de mano que nos has dado, pero más por este templo que nos llevamos hoy para la casa. Te pedimos que nos ayudes a honrarte a través de nuestras vidas y nos vamos de este lugar, mano, de tu presencia, y úsanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, estamos despedidos. Que Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Lo espero para la segunda parte. Lo siento mucho, hermano.